¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de La Negra Plata. Hoy tenemos a un invitado que vamos a estar hablando con él de un tema muy, muy importante. Yo creo que una de las problemáticas más urgentes que toca dialogar de ellas, toca ponerlas en agenda y sobre todo toca informarnos a todos sobre lo que está sucediendo en el tema de la crisis inmobiliaria que hay en México y que hay en Coahuila y esta inflación de la que hablan también los economistas que está ocurriendo en los estados de frontera norte y que bueno, que nos tiene a nuestra generación, esta generación de de entre los 20 y 40 años, nos tiene como pues con mucha preocupación de qué va a pasar con el tema de la vivienda. Obviamente ya no es lo mismo adquirir una casa que hace 20 años, que mis padres adquirieron, por ejemplo. Y que siempre que platico con mis amigos, pues siempre llegamos a este tema sin duda, ¿no? Al momento de andar buscando rentas, al momento de buscar una opción de compra, este, pues siempre nos topamos con pared, ¿no? Y todos, pues ahorita estamos en un contexto muy, muy complejo, pero sin más detalles. Les presento a Gustavo Ernesto Díaz. Muchas gracias, Gustavo, por estar Gracias a aquí. ti, Cristian. Él es delegado del Infonavit aquí en Coahuila. Y pues, ¿quién más que él para hablarnos sobre todo lo que tiene que ver con vivienda y sacarnos de dudas? El Infiernavit, ¿no? Le dicen, Claro. le dice la banda trabajadora, que justo ayer estuve platicando con un compa que es obrero y que me hablaba de su experiencia, ¿no? Pues con esta institución que forma parte de este gran aparato burocrático que a veces el individuo pues se queda rodeado de esta mundo de trámites a veces que nos cuesta muchas veces mucho entender, ¿no? Pero bueno, comenzando un poco con la historia en Infonavit, tengo entendido que nace en 1970, Luis Echeverría fue quien lo funda, algunos analistas, historiadores, dicen que Luis Echeverría lo hace después con cierta resaca de la matanza del 68 para quedar bien un poco con la izquierda obrera del país. Y nace con la reforma del artículo 123, misma reforma que se está promoviendo hoy con Andrés Manuel López Obrador. Eh, y bueno, uno de los detalles que más me resalta al investigar un poco sobre la historia de Infonavit es que precisamente surge esta institución, obviamente para velar por el derecho humano de la vivienda, pero nace de esta manera que es tanto constructora como una financiadora, ¿no? Por decirlo así, para los trabajadores, para el sector obrero del país. Pero hay un momento en donde deja de construir, si tengo entendido. Y eso es una de las cosas que más quería preguntarte, que más me da curiosidad. ¿Por qué dejó de construir el Infonavit, Gustavo? Yo creo, Cristian, es lo que acabas de mencionar, así es. Siendo muy, muy precisos, 1 de mayo de 1972, o sea, ya se van a cumplir 52 años de su fundación. Y el Infonavit, fíjate, ese es un enfoque interesante que pones del ambiente político que se vivía Ujú. a principios de los 70s. Yo también agregaría una disposición patronal Ok, que hubo. Se habla mucho de el grupo que lideraba Eugenio Garzazada, ok. porque en sí esas empresas siguieron con fondos para poder financiar a los trabajadores para comprar una vivienda. Ujú. Y también hablar de que las condiciones de vivienda en los años 70 pues, evidentemente eran muy diferentes. Inclusive, fíjate, lo innovador en esos años eran las unidades habitacionales que se fueron desarrollando al principio de los años 70. Sí. Para Coahuila, a veces me preguntan de oficinas centrales, oye, las unidades habitacionales, y volteas a ver para arriba porque dices, pues que en realidad aquí Que no no hay. se hizo una unidad como lo es Tlatelolco, como lo es el Rosario, que en la Ciudad de México ves estos multifamiliares, ¿no? Se Claro. les conocen. Inclusive creo que en Coahuila tenemos yo creo que esta idea errónea de que esa no es la mejor vida. La mejor vida sería un patio, un asador, un perro, un espacio más Ok, amplio, ¿no? claro. Pero bueno, que ahora empieza a modificarse porque las necesidades son diferentes. Pero la unidad habitacional en sí, pues tenía que construirse. El Infonavit, digámoslo así, asignaba
estos proyectos a los despachos que en ese momento existían, porque tampoco había demasiada infraestructura, y por eso mismo es que el Infonavit va creciendo a pasos lentos, porque también financieramente pues, no tenía los sustentos que tiene ahora. Ahora, ya para los años 80 se empieza un poco más a consolidarse, también se empieza a consolidar la idea de que el patrón tiene que aportar, Claro. o sea, porque debe de haber esos recursos. Y con esto aprovecho para decir, ¿de dónde sale la lana que el Infonavit te da como crédito? Claro. Y esa lana sale de lo que tú, yo, el que nos está escuchando y el que nos está viendo, está aportando con su relación laboral. Porque es un fondo en el cual, al principio, en los años 70, pues evidentemente se le tenía que inyectar un cierto capital, pero posteriormente ya no se le volvió a inyectar capital por parte de los recursos públicos. Por eso es que los recursos del Infonavit, pues en realidad son recursos de los trabajadores. Okay. O sea, es dinero de los trabajadores prestándole a los trabajadores. Ya para los años 90 empezamos a ver situaciones económicas y políticas que están apegadas a esto, en donde pues el Estado empieza a ceder, ¿no? A privatizarse en varios sentidos. No así ocurre con el Infonavit. Sin embargo, el Infonavit transitó de unos 70s y unos 80s en donde inclusive, porque hay gente que se quedó con eso, te tocaba la casa, porque era por sorteo. Okay. O sea, en algunas ocasiones, por más que tú quisieras, por más que fueras el trabajador más disciplinado, más cumplido, más lo que quieras, pues en mucho tiempo no tenías la posibilidad porque financieramente no se podía. Posteriormente, la batuta la llevaban los sindicatos. ¿Por qué? Porque también hay que entender el origen del propio Infonavit. El Infonavit, ¿qué es? Es un bicho raro. O sea, es un bicho raro que no se combina o no tiene un paralelo, sino que es una institución del Estado mexicano, tripartita, que quiere decir que las decisiones en el Consejo de Administración, en la Asamblea, que es donde, digamos, se toman las últimas decisiones, está dividido en 3. Gobierno, sindicatos y empresas. Creo que desde Ávila Camacho ya se hablaba de una institución como similar, ¿no? Pero que nadie quería aventar la bronca, pues de hacerlo real, porque no es fácil el asunto de construir una casa desde cero y sobre todo absorber como el riesgo al momento riesgo financiero, ¿no? Y ya después Luis Echeverría es el que dice, sí, vamos con Infonavit. Pero bueno, entonces deja de construir por cuestiones, Infonavit se ve de cierta manera reducido por el sistema financiero, se ve... ¿Por qué? No, al contrario, yo creo que Infonavit empieza a tomar... Sobre todo, no considero yo que las decisiones se tomaron adentro del Infonavit, sino que las decisiones se toman en un entorno en el cual, como hablaba en los años 90 y ya en sus mediados y finales, empieza a haber una participación privada muchísimo más importante. Y esto lleva a que para mí hay un punto de quiebre muy importante que es en el año 2000. Fíjate tú en los discursos que promueve en ese momento el presidente Fox con el hay que construir miles de viviendas. Y sí, era una realidad en ese momento en donde el acceso a la vivienda era escaso. Sin embargo, para que esto se pudiera concretar, tendría que darse con una participación privada. Y la participación privada se empieza a intensificar. Uh-huh. Empezamos a ver que a partir del año 91 aproximadamente el Infonavit deja de asignar este tipo de proyectos. Por eso mismo se dice, deja de construir. Bueno, en realidad el Infonavit no construía. O sea, mandaba hacer, por decirlo así. Entonces... O sea, tenía un contacto más directo con las constructoras. Sí, porque, oye, ¿sabes qué? Vas a construir esto, vas a hacerlo de esta manera. Y el mismo Infonavit vendía la vivienda porque el Infonavit anteriormente compraba tierra y tenía, digámoslo así, una reserva territorial. Uh-huh. Entonces, la idea fue, si queremos hacer esto en masivo, uh-huh, no hay dinero que alcance para comprar tierra y después construir, entonces déjalo en manos de los privados. Lo cual quizás en su momento era la medida, pero 30 años después... ya no es. Bueno, es que ahora es así. O sea, ahora lo entendemos así el mercado. Y las consecuencias están en que, para bien o para mal,
el negocio de la vivienda no es la vivienda, sino es la tierra. Ok. O sea, las desarrolladoras, su principal función es sacarle el máximo rendimiento por metro cuadrado. Es una empresa. ¿Cómo hago ese rendimiento y cómo le saco más ganancia? Obteniendo oportunidades en donde puedo comprar grandes porciones de tierra para posteriormente urbanizarlas y posteriormente edificar sobre ellas y sacarle un rendimiento. Ese es más o menos, a grosso modo, yo creo que también mi recomendación está en que alguien aquí en esta silla siendo desarrollador se siente, ¿no? Claro. Porque Sí, eso es sí. lo que se ve desde esta parte. Entonces, el Infonavit empieza a enfocarse en unas metas, que la meta era hacerse sólido financieramente hablando. Y para hacerse sólido financieramente hablando, pues evidentemente tienes que dejar de lado algunas cosas. Y creo que ahí empezó un error que al paso del tiempo, pues se convierte justamente en el Infernavit, que es darle todo a los resultados y dejando de lado un poco las necesidades de los trabajadores. Los resultados de ganancia. Financieros, contables. Claro, es para que haya un crédito se necesita una vivienda. Claro. Construyele. ¿Dónde? No importa. ¿Cómo? Tampoco. Tú dale. Uh-huh. Entonces, se empezaron a crear, en este caso, alternativas de vivienda. Y por eso mismo es que si tú le preguntas a un trabajador hoy que tiene 50 años de edad, que a sus 20 y algo estaba empezando a ver estas opciones, ¿sí? Porque tú y yo andamos en nuestros 30, ¿verdad? Pero anteriormente quizás esta idea de buscar la vivienda o de independizarse o de inclusive el matrimonio u otras cuestiones más personales iniciaban un poquito antes. Y por eso mismo es que la idea era, hazte de una vivienda no importa dónde. ¿Pero por qué? Pues porque esas mismas generaciones tenían en casa unos padres que se las vieron no negras, sino de lo que sigue, súper complicadas para obtener una vivienda. Entonces, cuando ahora tienes el acceso, no importa dónde. Claro. Pero eso sí importaba. O sea, sí importaba ¿por qué? Yo te lo pongo aquí en Saltillo. Uno de los sectores que yo más reconozco y más admiro es Mirasierra. Uh-huh. Porque Mirasierra creció con todas... Mauricio es de Mirasierra. Perfecto, Mau. Por eso ya me cayó bien. Porque Mirasierra crece como sector de la ciudad con todas las adversidades. Claro. Lejos. Servicios precarios. Bueno, cuando llueve es toda una aventura. Todavía, 30 años después. ¿Sí, Mau? O sea, es llegar y salir. Son vías muy recortadas. Sí, claro. Y el tema con Mirasierra es que la misma población y la misma sociedad creó una comunidad alrededor que hoy tienes todos los servicios, pero porque la comunidad trabajadora, que a su vez obviamente inversiones, todo lo que tú me puedas decir de desarrollo económico cuenta, claro que cuenta, pero cuenta que las personas de Mirasierra crearon mercados internos, crearon fuentes alternativas, no te falta nada ahí. Inclusive la demanda de vivienda en Mirasierra es altísima. O sea, en Mirasierra hace 25, 30 años no era para nada... atractivo, digámoslo así. No deja tu atractivo. Para nada era descabellado hacerse una vivienda con menos de 100,000 pesos. Claro. Hoy, el promedio de los créditos que nosotros vemos en Mirasierra está por encima de los 800,000. O sea, ha subido 8 veces el valor en menos de 30 años el valor. Entonces, pero eso tiene que ver más con una cuestión social y una cuestión de que las personas también quieren vivir ahí porque su misma comunidad es una comunidad que les da el sustento y les da el apoyo para poderse desarrollar. Ahora, la cuestión está en que esa lógica de desarrollo urbano ya no cabe actualmente. Claro. ¿Por qué no cabe? Bueno, porque hoy la consecuencia es, si vemos la mancha urbana de Saltillo, de 1 millón de habitantes, y la comparamos con otras ciudades, es de verdad a destacar. O sea, es una ciudad demasiado extendida. Okay. Es una ciudad que justamente se desarrolló utilizando esa lógica. ¿Cómo le puedo sacar la máxima ganancia? Haciendo la ciudad mucho más amplia. Hoy es un grave problema para el municipio poder surtir de servicios a toda la comunidad por lo extendido que es. O sea, y eso es que, mi punto es que el Infonavit colaboró porque su visión fue muy centrada en las metas, en los créditos. Te lo pongo así.
Aquí en Saltillo, pues hemos tenido, en el acercamiento, hemos tenido una oficina del Infonavit ya durante varios años. Si no tengo malos datos, empezó en los años 80 y posteriormente se fue desarrollando. Empezó a moverse hasta ahora que estamos ya con un edificio propio ahí en La Fragua. Torreón tiene una oficina desde hace mucho tiempo también. Monclova también, inclusive primero fue en Sabinas, luego fue en Monclova, por el desarrollo económico en aquellos años, estoy hablando de los años 80. Después Piedras Negras y por último Acuña. Pero, por ejemplo, Monterrey, Nuevo León, nuestros vecinos, que los conocemos muy bien. ¿Cuántas oficinas crees tú que había en Nuevo León del Infonavit hasta el año pasado? Teniendo en cuenta que Nuevo León tiene una población muchísimo más grande que Coahuila, y Coahuila tenía 5. Ok. ¿Cuántas tenía Nuevo León? No había ninguna. Una. Ok. Una. Todo concentrado ahí. Ujú. No, a ver, con esto no estoy diciendo que los comercios de Nuevo León lo hacían mal, no. Todo estaba concentrado porque el modelo era, tú tráeme créditos. O sea, la relación era, tráeme los créditos aquí en Infonavit, hacemos el trámite y sale el crédito. Pero ahora se extendieron a 4 oficinas. Ya tiene el trabajador de García, el de Apodaca, el trabajador también de Guadalupe, de Monterrey. Tiene más opciones para ser atendido, porque ahora lo que nos interesa en Infonavit es una atención, porque ahora tenemos muchos más productos. Sigue siendo por mucho el más demandado el de compra de vivienda nueva o existente. Un poquito más de existente. Y ahorita te platico qué significa eso. Pero lo que me refiero es que la ciudad que hoy tenemos, en gran medida, el Infonavit tuvo que ver. Por supuesto que es lo que es, o sea, sí claro. es indudable. Pero al ceder tanto terreno a una cuestión privada, los trabajadores, pues desgraciadamente, tuvieron consecuencias que hoy en día siguen siendo tema en el cual tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque hoy en día, 2024, hay todavía trabajadores que piensan y preguntan, ¿dónde me tocó mi casa? O sea, y obviamente uno que tiene el contexto y que trabaja en Infonavit dices, oye, hace ya muchos años que ya no es así. Que no es así. O te preguntan, oye, y yo puedo comprar la casa que yo quiera, aunque sea de mi compadre, aunque sea de mi amigo, aunque sea de mi familiar. O sea, todavía hay preguntas muy básicas en donde, por eso mismo es que nuestra labor es que el Infonavit se entienda, no como una casa, sino como un derecho. Claro. Derecho que te va a llevar a la vivienda, no nada claro. más con viviendas que te ofrece el Infonavit, sino que tú también puedes utilizar ese dinero para construir, para Ojo, el Infonavit no te va a ofrecer ninguna, porque el Infonavit no te vende vivienda. Ok, sí, es verdad. ¿Sí? Pero lo que sí es que el Infonavit te va a ofrecer, bueno, ¿cuál es tu necesidad? Porque ya hay muchos productos. O sea, ya no podemos pensar solamente en comprar vivienda, sino que al haber varios productos, estos productos se han construido mucho en exigencias que tienen grupos de trabajadores. O sea, cuenta el director general, Carlos Martínez, que uno de los créditos, por ejemplo, que se llama Unamos Créditos, que es que puedas unir crédito con quien tú quieras, no hay necesidad de relación amorosa, ni sentimental, ni nada. Nació a partir de que una señora le dice, oye, ¿y por qué no puedo unir el crédito con mi hijo? O sea, ¿cuál es el impedimento legal? Claro. Y se empezó a analizar y se empezó a ver y era compatible con lo que ya tenemos, con las reglas, con las leyes y con todo, porque hay un régimen que se llama copropiedad. Y a partir de eso nació ese producto. Hoy en día aquí en Coahuila es entre el 10 y el 13% de nuestros créditos que damos para comprar vivienda. Son de 2 personas. Okay. 2 personas que no están casadas. Que no están casadas. Okay. O sea, que pueden ser padre e hijo, pueden ser hermanos, amigos, primos, pareja, unión libre, lo que sea. Pero no puede haber un avance si no se toma desde una perspectiva social. O sea, porque la vivienda, como diste un muy atinado contexto, comienza desde un derecho. Y fíjate que desde 1917, en donde ya viene incluido esto como una parte importante de derecho de los trabajadores, no se cristaliza en una institución hasta los años 70. O sea, órale. Estamos hablando de que más de 50 años, pues qué padre que yo tenga el derecho, pero si no tengo el mecanismo... No hay forma. No hay forma. Claro, y qué bueno que comentas lo de las casas, porque una de las preguntas que platicando con unos amigos obreros,
es el tamaño de las casas. Es increíble y se han ido... Se han hecho más pequeñas con el paso del tiempo. Mi madre, orgullosamente obrera, se pudo hacer alguna de 2 casas con los años de trabajo. Pero yo la primera es, o sea, es grande, ¿no? O sea, se puede considerar como un lugar amplio, ¿no? La casa en estas construcciones que surgieron en 1992 aquí en Saltillo, creo que llegaron por allá por aquellos años, cuando la parte oriente de la ciudad comenzó a crecer, que yo creo que es una de las partes de la ciudad que más ha crecido por Infonavit, que es la parte oriente, que es donde está Saltillo, Miraciaro, no lo sé, yo hablo como veo la ciudad. Pero ya después, ya cuando los privados lo hicieron, no cuando lo hizo Infonavit. Ok. O sea, Infonavit llega, Infonavit Las Flores, o sea, esas colonias que tienen Infonavit el nombre, esas fueron. Ok. Pero lo de alrededor y lo que viene después, no. El tamaño de la vivienda tiene que ver con una realidad. Así de sencillo. La realidad está sujeta sobre lo legal y sobre lo económico, no sobre la autorización de Infonavit. O sea, porque muchas personas piensan que el Infonavit genera un esquema. Esta es la vivienda que tu constructor tienes que hacer. Claro. Porque de verdad te lo digo, y es que no es decir que los desarrolladores tienen la culpa. Pero el desarrollador, la lógica del desarrollador, repito, es cuánto se le saca de ganancia al metro cuadrado. Claro. Ese es el objetivo, es que es una empresa que genera vivienda y no está mal, o sea, repito, no está mal, pero si nos vamos a la ley de asentamientos humanos del estado de Coahuila, ahí te pone exactamente cuáles son los tamaños de terreno de acuerdo a la densidad. Tiene mucho que ver la densidad y cómo se puede aprobar por parte de los municipios, en este caso, tanto desarrollo urbano como el catastro, porque tú puedes decir, oye, de este terreno yo lo quiero dividir en 1000. No, ¿sabes qué? De acuerdo a la ley no lo puedes dividir en 1000, lo puedes dividir en lotes de determinado tamaño. Para la cuestión construcción, tiene que haber una autorización, tiene que haber un permiso. Se cree que Infonavit es el que lo da. No lo da. O sea, Infonavit, si un desarrollador quiere vender vivienda y que un trabajador utilice su crédito, tiene que hacer una cuestión de revisiones, tiene que hacer una cuestión en donde una empresa externa va haciendo una bitácora y o sea, todos los avances, que si la viga fue de este tamaño, que si todo, tiene que estar supervisando, y si esa empresa no cumple, hay ciertas fianzas y ciertas consecuencias. Pero no sale de la oficina del Infonavit el modelo. Perfecto. Sale de, repito, perdón, es que sí, es sacarle más a eso. Yo te voy a poner así algo que a mí me llamó muchísimo la atención. Un desarrollador de vivienda económica aquí en Saltillo me dijo, oye, Gustavo, fíjate que ahora se ha vuelto más complicado vender vivienda económica. ¿Por qué? Porque ahora la gente se fija en todo. Eso justamente fue lo que... Bueno, en teoría debería de ser desde el principio. Pues claro, es tu casa. Eso, claro. Exacto, es tu casa. Sí. Y como cualquier otro bien o producto que utilizas, y más donde pues estás cimentando tu vida básicamente, pues la gente ahora llega a los muros y toca a ver si son de tabla roca, si son de cualquier material. Y el tema no es si lo son o no lo son. Es que tú como derechohabiente te empoderes y digas, esto no. O sea, esto no me gusta, no me corresponde, no voy por ahí. Y también es exigir una mayor calidad, porque nosotros somos responsables de eso. Eso es innegable. Como Infonavit tenemos que ser responsables. Pero no es lo mismo ser un solo responsable a empoderar a los trabajadores y sobre todo a darles herramientas para que en caso de que suceda algo, ahorita, por ejemplo, tuvimos algunos casos de un seguro de calidad, que es que si no estaba bien construida la vivienda, hay un seguro que respalda, pues es informarle a los trabajadores, es ser alguien que acompaña a los trabajadores cuando las cosas salen bien y cuando las cosas salen mal. Claro. Perfecto. Ahí nada más, como contexto, yo encontré que en el periodo de Calderón y Fox estaba un alrededor de 27 metros cuadrados la vivienda. Una ofensa. Aquí no llegó a eso. No llegó a ser tan pequeña. ¿A cuánto está aquí en Coahuila? Mira, si hablamos de un promedio... En 2024. En 2024 podemos estar hablando entre los 55 y los 60 metros cuadrados, quizás la vivienda más pequeña. Ok. El tema con el tamaño de la vivienda. Nada más,
para antes de que continúes, claro. en Hong Kong es uno de los países, tengo entendido, con una gran crisis inmobiliaria. De hecho, el que la tiene más grave en todo el mundo, según lo que he podido encontrar. Una vivienda para una persona es de 14 metros cuadrados, o sea, para una sola persona. Aquí con los 27 que encontré de Calderón y Fox, que dices que en Coahuila no ocurre tanto así, estamos hablando de casas para familias de 3, 4 a 5 personas. Yo creo que ahí está el tema importante. Ajá. O sea, creemos que una casa alberga una familia. Ok. ¿Qué es familia? O sea, tenemos que empezar desde el punto de que hoy en día hay familias de 2 integrantes y 2 perros. Sí. Hay familias de 3 integrantes, hay familias, bueno, evidentemente uno no, bueno, a lo mejor no es una familia, pero creo que tenemos que abandonar la idea tradicional de familia, Claro. nada más per se, para entender que en sí la sociedad tiene necesidades tan diversas y hay que acercarles las posibilidades. Ojo, no con eso estoy justificando el tamaño de la vivienda, para nada. Claro. Pero yo considero que si nos basamos en los 7 puntos que pone sobre la mesa ONU Habitat, es habitabilidad. Y habitabilidad no tiene que ver con un tamaño determinado de tamaño, o un tamaño determinado, perdón, de metros, sino con los cuántos metros por persona. Y es ahí donde he escuchado, pero en muchas ocasiones. Claro. Pero es que una familia de 5, bueno, yo no sé si una familia de 5 va a entrar ahí. O no está diseñado. Porque si tú le preguntas a los que diseñaron eso, no, ¿sabes qué? Para 5 no era, ¿eh? Claro. Era para 2. No, pues. O sea, bueno, claro, tiene mucho que ver también Sí, las cuestiones económicas y tal. Pero, por ejemplo, ¿por qué en estos países, como me mencionas, Hong Kong, yo pondría otro, Japón, Estados Unidos, ojo, más bien me iría ya a las ciudades. Me iría a un Nueva York, a una Ciudad de México, a un Sao Paulo, si lo quieres ver en Latinoamérica. Okay. La cuestión está en los servicios y la cuestión está en como municipio qué permites y qué no permites. Ojo, aquí en Saltillo creo que es bien importante tomar en cuenta que van a empezar a haber mayores variedades de desarrollo conforme a qué. Pues conforme a otros mercados se van acercando. Hoy en día, yo casi te puedo asegurar que muchas personas voltean a ver estas torres que están construyendo con departamentos de lujo y seguramente el saltillense tradicional va a decir, ¿y quién les da a comprar? Claro. Yo no, ¿eh? No, pues tú no. Pero hay una migración importante que viene de otros países, que tiene inversiones aquí en Coahuila, que tiene un atractivo especial por ese tipo de vivienda en donde economiza, porque tiene menos metros que limpiar, más servicios que están a la mano, y aunque sea más caro sustancialmente para su poder adquisitivo, está alcanzable. Entonces, se va a generar. Y bueno, ¿y qué pasa con las demás viviendas? Es por eso que hay que generar, lo digo como sociedad y como gobiernos y como un todo, cuestiones que no dejen de lado necesidades. Ahorita, por ejemplo, se está dejando de lado la necesidad de los trabajadores que ganan menos de 12,000 pesos. O sea, un trabajador que gana menos de 12,000 pesos cada vez tiene menos posibilidades de hacerse de una vivienda nueva o existente. ¿Cuáles son sus posibilidades hoy? Remodelar o construir sobre la vivienda en la cual está viviendo, si es que, pues hasta cierto punto le va a invertir si es familiar. Claro. ¿No? Sí. ¿Tiene posibilidades de rentar? No, tiene una obligación porque tiene que vivir en alguna parte. Que es el mayor porcentaje de la sociedad, ¿no? Fíjate, que yo también lo hablo pasa... con los sindicatos y me dicen, no es la minoría. Y ahí nos damos un tiro. Ok, órale. Y fíjate, ¿tú cómo nos muestras una realidad que yo estoy de acuerdo contigo? Ajá. O sea, hoy una persona en sus 30 años que quiere algo de independencia, su primera opción es rentar. Sí, por supuesto. ¿No? Y eso ha conllevado también a una alza en los precios en las rentas en Saltillo, porque también hay una industria que puede pagarte lo que tú quieras por las rentas, Sí. ¿no? Y si alguien que renta dice, oye, el de tal industria me está dando 14, 15, 20 mil pesos mensuales, se la voy a rentar. Y el que renta por su parte le sale mucho más caro. Claro. Si lo comparamos con otras ciudades, ¿eh?
O sea, la verdad es que Saltillo sí es elevado. Y sí es caro y esto de la inflación inmobiliaria y lleva a prácticamente desplazar a los pobres si no se hacen estrategias sociales como la que se presume se puede hacer con la reforma que está planteando a nivel federal Andrés Manuel López Obrador, que no es proselitismo, solamente es mencionar que hay una estrategia, que hay una estrategia en la mesa, ¿no? Y que, bueno, antes de entrar a esto, quisiera también comentar un poco el tema de la propia inflación inmobiliaria, de esta. ¿Por qué es tan difícil regularla? Hablando con economistas, pues obviamente algunos dicen que pues no se le puede poner, digamos, topes a la gente que hace mercado, ¿no? Es porque le estás coactuando su libertad, le estás poniendo, pues no lo estás dejando hacer negocios, pues, ¿no? No, luego gritan la libertad, carajo, y aguas. Sí, así es, ¿no? Por ejemplo, también he escuchado que pues eso haría menos atractivo a Saltillo para las mismas constructoras privadas para poder desarrollar pues estos edificios de los que estás hablando. ¿Cómo se podría controlar esto? ¿Hay alguna manera? Si no se interviene, las cosas siguen igual, ¿eh? Uh-huh. O sea, a ver, no es una cuestión ideológica, Uh-huh. no es una cuestión de querer hacerlo. Hay un libro que yo recomiendo leer que se llama País sin Techo, de Carla Escoffier, que puntualiza 5 ejemplos ahí importantes y en donde podemos recapitular que uno de los elementos que coinciden en los 5 escenarios, en 5 ciudades con distintas cuestiones, que es Mérida, Monterrey, San Luis Potosí, no me acuerdo de las otras 2, pero es que el Estado dijo, pues yo no puedo entrar porque no puedo regular. Yo no puedo, a ver, espérame, o sea, lo que están haciendo países, inclusive Estados Unidos, su ejemplo mayor de libre mercado, también tiene programas en los cuales subsidia, claro, en los cuales pone esta vivienda no puede subir de tanto. O sea, no le tengamos miedo a la intervención porque estamos hablando de vivienda. O sea, ojo, porque si seguimos viendo la vivienda como una cuestión meramente económica y como de producto, pues al rato no va a haber quien compre esas viviendas porque simplemente va a ser solo de unos cuantos. claro. O sea, yo creo que la tarea es de todos. Y la tarea es desde municipios, estado, federación, como también lo está en industria. Yo te lo digo porque creemos que el meterle mano al mercado lo va a afectar. Pues el mercado no se regula solo. O sea, y es que no significa con esto que se afecte a las personas que están participando en la industria. Yo lo pongo así y ahorita vamos a entrar al tema. Si un producto no se hace y es necesario, ¿qué pasa? Claro. O sea, pues entran los privados, pues, ¿no? Bueno, en teoría. En teoría. ¿No? Y bueno, esto los académicos le llaman la mercantilización de los derechos humanos, ¿no? Que ocurre también con la salud, ocurre con los derechos básicos, o sea, el agua. Cuando el Estado no tiene las facultades o dice no tenerlas o voltea para otro lado, entra el privado y como quiera, si existe una necesidad, alguien la va a observar y si se pone vivo, pues él va a hacer negocio con esto, con esta necesidad, ¿no? A costa de los derechos. A costa de los derechos humanos. Y eso, creo, no lo debemos de permitir porque nos va a salir muchísimo más caro y es por eso que hoy tú y yo nos podemos sentir en un escenario adverso totalmente al que vivieron nuestros padres, ¿no? Que con sus carreras laborales se hicieron de una vivienda. Pero hoy en día, si las autoridades no ponen los elementos, las capacidades para poder generar alternativas de vivienda, es que no estamos diciendo que se involucre sobre todo, pero la cuestión de vivienda es tan amplia, ¿no? Que el tener una acción directa, que una de ellas, ¿sabes cuál es? El plan de desarrollo urbano. Empezando por ahí. Claro. O sea, el plan de desarrollo urbano es básico y varios de los municipios en Coahuila no lo tienen. Saltillo lo tiene, Ramos está por publicarlo, era lo que nos comentaban, que es súper necesario. Pero hay otros municipios, por ejemplo, en donde el Infonavit está financiando ese plan. Estamos financiando el de Arteaga, estamos financiando el de San Pedro de las Colonias y el de Monclova. Órale. ¿Por qué? Porque es dar certeza de por dónde
la misma sociedad del municipio está decidiendo, con todos sus mecanismos, todos sus factores, cómo desarrollarse. Nadie se los está imponiendo. Pero eso para generar condiciones que puedan ayudar ¿a qué? A que haya mayor desarrollo de vivienda. Y con desarrollo de vivienda no estoy diciendo que se construyan mañana 1,000 viviendas, sino que haya oportunidades para poder hacerlo. Vamos a hablar también de que las personas puedan construir su propia vivienda. O sea, ¿qué estímulos estás dando tú como autoridad local, municipal, para que las personas lo hagan bien y lo hagan de manera sencilla? Esas yo creo que son las preguntas importantes para entender de la intervención del Estado. Y no nos dé miedo, ¿por qué? Porque, según tengo entendido, y a lo mejor alguien también que nos va a ver y nos va a poner en los comentarios que estoy muy equivocado, y me gustaría que lo pusiera, lo que me comentaban es que Barcelona, que es una ciudad que tú y yo, a lo mejor, bueno, me arriesgo, digo, vemos como una ciudad de vanguardia, claro, arquitectónicamente, y también en su trazado. Bueno, si un edificio que está con vocación de vivienda no se está utilizando, se puede expropiar por la propia ciudad. Los ocupas, ¿no? Ese movimiento ocupa, ¿no? Pues más que sí, o sea, que puede ser por los ocupas, pero puede ser más bien que, vamos a suponer que su vocación, su permiso de suelo es para vivienda, no se está ocupando o no se está haciendo lo que debería ser su vocación. La ciudad puede expropiar ese bien para poder, o sea, evidentemente ponerlo al servicio de la cuestión vivienda. ¿Para qué? Porque ahí, por ejemplo, en Barcelona, uno de sus puntos fue ¿cómo le hacemos para que los que viven en Barcelona puedan seguir viviendo a pesar de los miles de turistas que vienen a gentrificar varios barrios? Caray, no, ya no estoy hablando de Barcelona, ya yo estoy hablando de... Pues es que eso es lo que pasa. Claro, sí. Pues es que y la misma Ciudad de México. Sí. O sea, no, y en todos lados, aquí mismo en Saltillo, o sea... Claro. Si bien no es una gentrificación tal vez como en un lugar turístico, también está ocurriendo que llegan muchos trabajadores de otras partes, las mismas empresas rentan estas casas para que trabajadores, más de 6 trabajadores vivan ahí, y que están subiendo las rentas increíble, ¿no? O sea, nadie se está preocupando por la gente que vivimos aquí y nos están obligando a movernos a otros lugares o a irnos a lugares en donde no precisamente quisiéramos desarrollar nuestra vida, pues, ¿no? Claro, o sea, es que no hay opción. Ajá, ¿Por qué? Porque la empresa llega y paga 40,000 pesos por la renta. Sí, y caray. para ti 40,000 pesos ya no son viables para poder rentar. Por supuesto. Y eso está pasando. Ya está pasando. Entonces, por eso mismo es, si no le metemos mano, y con meterle mano no quiere decir autoritariamente, es meterle mano ¿para qué? Para que todo pueda coexistir. Otra de las zonas, por ejemplo aquí en Saltillo, que habitacionalmente tiene mucho potencial, pero entiendo que hay mucha reglamentación para cuidarlo y tal, es el centro. O sea, el centro de Saltillo tiene una vocación de vivienda que está siendo muy desaprovechada porque hay que echarle mano a los reglamentos, hay que echarle mano a cómo podemos hacer que haya desarrollos a lo mejor de vivienda cercanos, porque uno de los temas, por ejemplo, ya te lo pongo así, Ajá, ¿y en el centro dónde me voy a estacionar? Yo vivo en el centro y es un horror estacionarse, Bueno, pero sí es como... Y si hacemos desarrollos con todos los servicios en donde no hay estacionamiento. Claro. Bueno, y no lo digo porque no haya necesidad, o sea, lo digo porque le estás otorgando una forma de vivir sin automóvil. Claro. El que la quiera tomar adelante, pero estás generando opciones, estás generando diversificación y estás dando opciones. Eso es lo que nos falta, darle impulso a la industria inmobiliaria para generar eso y poder ocupar espacios en donde ya existen todos los servicios. Entrando al tema de ya más de lleno de la reforma, hace 2 meses AMLO propone un paquete de reformas. La que más me llama la atención directamente es la de la vivienda. En lo personal, por un tema, es un tema que me llama mucho la atención. Creo que México no está reclamando lo suficiente. Siento que nuestra generación está muy apática y muy pasiva en el tema de la vivienda. Sí. También el tema de las pensiones, por ejemplo. Pero hay otras agendas políticas que se están llevando, que también son importantes, el feminismo, otras agendas LGBTQI+. Hay agendas, ¿no?, que se están llevando, pero este tema me apasiona porque nos vemos muy pasivos. Veo que no hay como un reclamo, no veo pancartas en las manifestaciones.
Y estudiando un poco el tema, pues me topo con las reformas y me llama la atención que esta reforma proponen, por ejemplo, que Infonavit construya, que es lo que estamos hablando, que vuelva a construir. ¿Ya va a construir directamente o va a ser intermediario con las constructoras como lo era antes? ¿O cómo va a estar ese asunto? El tema hoy es la reforma en la ley. O sea, es el darle la capacidad al Infonavit de no solamente ser un sistema financiero, sino un sistema de vivienda, Sí. en donde ya posteriormente se tendrá que debatir el cómo. Ah, ok. O sea, hoy la discusión está en si le damos o no le damos la capacidad, y esa discusión, o sea, tú y yo podemos hacerla, y estoy totalmente de acuerdo contigo, tiene que socializarse el tema. Lo he hablado con desarrolladores de vivienda, varios de ellos me comentaron cómo se le ocurre a Infonavit construir, no tienen experiencia, no sabe, no tal. Hay otros círculos también como sectores sindicales donde dicen, oye, se está poniendo en riesgo el dinero del Infonavit. Espérate que no era de los trabajadores, pero bueno, cada uno tiene sus opiniones. Claro. Donde está la decisión es en la Cámara de Diputados. Donde está la presión es tú y yo y todos los que nos están viendo y escuchando sobre su diputado federal, sobre su diputada federal, en donde, oye, hay que analizar esa ley. ¿Por qué? Porque no quiere decir que si el Infonavit ahora tiene esa capacidad de construir, se resuelvan las cosas. Claro. No, lo que quiere decir es que estás poniendo otro participante con poder adquisitivo, que es el mismo dinero de los trabajadores que responsablemente tendrá que, evidentemente, en las leyes secundarias, en todo el andamiaje, construir una situación en la cual se colabore. Si me preguntas cómo lo veo yo, cómo veo yo un resultado a la postre, si es que esta reforma llega a prosperar, yo te veo el siguiente esquema en Coahuila. Y lo he platicado abiertamente con muchas personas. Te veo, por ejemplo, el tema de Ramadero, ¿sí? Que es un tema en donde es un sector industrializado, a lo mejor los que nos están viendo fuera de Coahuila, y los mismos de aquí de Coahuila a lo mejor nunca han ido de Ramadero, que está yendo hacia Zacatecas. Es un lugar que alberga empresas muy importantes, Sí. que hay miles de trabajadores que van diario desde la ciudad de Saltillo y desde otros ejidos alrededor, como San Juan de la Vaquería, entre otros. Sí, ese tema de carretera ya parece bulevar, ¿no? Exactamente, es un bulevar. Lo acabas de mencionar muy bien. Es muy distinto que tengas la única alternativa de vivir ahí a que tengas una opción de renta temporal ahí. Y con opción de renta te estoy diciendo que si es tu decisión vivir cerca de tu fuente de trabajo, con todos los servicios, eso no es negociable, debes de tener todos los servicios, se vuelve una opción para que tú rentes. Se puede crear con los dueños de la tierra, que en este caso son los grupos industriales que por ahí tienen eso. Yo casi te puedo decir que estarían encantados de sentarse a decir cómo le hacemos para que aquí se construyan departamentos que le permitan a un grupo de la población que trabaja aquí vivir aquí. Estás hablando de generar una opción. Claro. O bien, lo pongo como de Ramadero porque es una cuestión de invertirle horas y horas de traslado, que a lo mejor hay personas o familias que dicen, bueno, si ya tienes todos los servicios aquí, porque los tienen ahí en San Juan de la Vaquería, pues a lo mejor me es atractivo temporalmente vivir aquí. Claro. O hay personas que dicen, temporalmente me gustaría tener esta vivienda, a lo mejor la comparto y ya con eso el costo de la misma puede ser, y cambian mis circunstancias, pues tengo la libertad de terminar con esa relación y poder ver qué opciones tengo. Yo creo que aquí en Coahuila puede atender a un sector de la población que hoy en día está rentando, lo está haciendo, pero está invirtiendo muchísimo más dinero en la renta y no le permite generar un ahorro o generar una condición para poder hacerse de otra. Claro, porque esto de la reforma también habla de las rentas, ¿no? De la renta social, Así que es. es un concepto que nunca había escuchado, que es renta social, que 10 años puedes estar rentando, y ese mismo dinero que estás invirtiendo en la renta se te vale como parte del crédito, y aparte tú estás ahorrando dentro del Infonavit, estás ahorrando... Y el costo de la renta es máximo el 30% de tu salario. Ojo, en ese supuesto estamos hablando de que varias personas podrían tener la posibilidad de tener esa movilidad de la que tanto hablamos.
Hoy también tuve la oportunidad de hablar con varios sectores y me mencionaban, es que, ¿y si un trabajador empieza a rentar y ya no paga la renta, cómo lo vas a sacar Infonavit? Tienen toda la razón, son problemas que pueden conducirse porque si el Infonavit empieza con responsabilidades para construir y administrar, pues son quizás cuestiones en las cuales no se tiene más experiencia. Pero eso ya había pasado, ¿no? No, O sea, claro, pasa, o sea, cotidianamente sucede, Ujú. pero es un poco, acuérdate que esta reforma, desgraciadamente, no se puede ver sin una óptica política. Claro. O sea, y más en estos tiempos, siempre va a inmiscuirse. Yo invito a que veamos este tema desde el punto de vista de derecho y lo veamos desde el punto de vista social. Claro. No porque sea el único, sino porque para mí debería de prevalecer para entender pues que hay otros, hay grupos grandes en la sociedad que pudieran elegir esto como una opción y que pudiera también el Infonavit poner a trabajar el dinero que es de todos los trabajadores para generarle rendimientos a los demás. O sea, porque es, a final de cuentas, el Infonavit con todo el dinero que no se está utilizando para dar créditos, lo tiene que invertir en instrumentos que le están dando rendimiento a los mismos trabajadores. Pues qué mejor sería ponerlo a invertir en unidades habitacionales, en desarrollos, que las mismas personas que están pagando renta pudieran darle ese uso al dinero. Sí, y he escuchado a políticos inclusive que no son precisamente de Morena, estar de acuerdo un poco con este movimiento de vivienda, porque pues yo creo que sí es urgente. Y hablando de esto, ¿por qué si no se sabe cómo todavía se está proyectando ya 75,000 viviendas a nivel federal? O sea, si no se sabe cómo va a estar esta proyección, ¿de dónde se la están sacando? Son estimaciones. Siempre Estimaciones. tienes que tener una estimación, un escenario Ajá. sobre el cual comenzar. Lo que sí te puedo decir es que si esto llega a prosperar, o un número uno, y creo que es un básico y todos debemos entender, no quiere decir que el Infonavit solo se va a dedicar a construir. Sí. Es una herramienta más. Claro. Porque ese fue el inicio, Es que ahora el Infonavit va a dejar todo para construir. No. O sea, el Infonavit sigue con todos sus productos y esto es sumarlo a la mesa. Otro punto importante es que el propio Infonavit tendría que coadyuvar. O sea, no es solito y nosotros con nuestras propias uñas, por supuesto que no. Me refiero a los sectores industriales, me refiero a las empresas constructoras, me refiero a los mismos municipios. O sea, sería un elemento muy importante en la colaboración, porque yo te lo pongo así. Si el municipio, llámese el que tú quieras, aquí en Coahuila, no nada más Saltillo, está interesado en atraer inversión, un elemento ancla es la vivienda. Y si ponemos que un municipio tiene el interés, es más, un municipio aquí en Coahuila, no voy a mencionar, pero quizás sus circunstancias son complicadas. Nos mencionaba el alcalde que tiene la intención de regalar terrenos. Órale. ¿Regalar terrenos para qué? Para que se vaya la gente para que se vayan a vivir allá. Claro. Sí, en serio. Y eso es aquí en Coahuila, no es una villa de Italia ahí que de repente vemos en las redes sociales. No, es aquí en Coahuila, en donde cada municipio podría empezar a meter esos elementos. Y porque Saltillo y la región sureste no es la única zona conurbada del estado. O sea, estamos hablando de que hay municipios en Coahuila que también tienen que tener herramientas para poder generar oferta de vivienda, porque no la hay. Porque yo puedo tener mi crédito, estoy trabajando, puedo tener mi alternativa, pero ¿dónde lo aplico? Pues ahí es donde el Infonavit podría tener también más herramientas para generar opciones. Y la renta, mira, la renta es sumarle un elemento más. O sea, tampoco es que ahora el Infonavit priorice. El Infonavit tiene la obligación de priorizar lo que a ti te interesa. Claro. Si tú mañana llegas a la oficina del Infonavit y dices, a mí me interesa un crédito para mejora. No, pero fíjate que hay unas casas bien bonitas que... No, es que a mí me interesa la mejora. Yo donde estoy viviendo, que es con mis abuelos, necesito impermeabilizar, pintar. ¿Qué tienes, Infonavit? Tengo esto. Yo lo que quiero es construir la casa a mi gusto. ¿Qué me ofreces, Infonavit? O sea, es generar todavía más opciones, vienen más productos, pero no quisiera yo dejar esto. O sea, creo que es un tema que tenemos que sentarnos a hablarlo los jóvenes, los viejos, los no tan jóvenes, todo. O sea, porque el tema de vivienda es un tema que tiene que verse de manera constante. No es un tema que se resuelva, es un tema
que evoluciona y es un tema de verdad apasionante, como tú lo acabas de decir, porque el Infonavit aquí en Coahuila es un participante clave. O sea, aquí en un estado en donde somos 3.100.000 habitantes, o sea, una población no tan grande en comparación de todo el país, 900,000 están registrados en el Infonavit en este momento. Claro. O sea, 1 de cada 3 coahuilenses en este momento está registrado, tiene una relación laboral, tiene algo que ver con el Infonavit. Entonces, es generar eso. Y otro tema que no quisiera yo irme sin dejarlo, es que ahora los trabajadores independientes pueden hacer sus aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Infonavit. Y ahí el Infonavit tenemos prisa por generarles productos, porque sí, aquí tú y yo en Coahuila hablamos del Infonavit pues como un ente importante, pero a nivel nacional no pinta como pinta en Coahuila, ¿eh? O sea, hay otros estados con una realidad todavía más complicada, te lo digo porque acabo de hablar con compañeros de Guerrero, de Oaxaca, en donde ahí no es ahí no es 1 de cada 3. Ahí es a lo mejor 1 de cada 10 trabajadores. Órale. Tiene acceso al Infonavit. Entonces, la realidad nacional es muy distinta a lo que Coahuila, que ya de por sí es problemático, hay, ¿no? Claro, y algo que quería decirte, si bien se proyectaron estas 75,000, ¿hay proyección para Coahuila de cuántos te estarían llegando? Si esto no hay una proyección para Coahuila, no hay, te lo digo porque... Y lugares, por ejemplo, si se llegan a construir, ¿en qué lugares sería como la opción en que se desarrollarían además de derramadero? De entrada, yo te lo pondría así. ¿Dónde se construiría? En donde pudiéramos coadyuvar de mejor manera. O sea, yo no estoy peleado con que, te lo digo porque recientemente hubo un producto que es, compras tu terreno y construyes tu casa, que se llama Crediterreno para mi hogar. ¿En qué localidad crees tú que se dio el primer terreno? Y la primera acción. En Acuña. Ok, claro. Perfecto, se dio en Acuña, no hay ningún problema. Nosotros evidentemente sabemos que las poblaciones más cercanas a la información pues, están en Saltillo, están en Torreón, pero no descartamos que este tipo de proyectos, una vez pasado la reforma y haciendo leyes y todo esto, se puede hacer en cualquiera. Yo ahí más bien urgiría a que tomáramos las oportunidades que hay, los elementos que hay, lo que existe. En Coahuila tenemos una gran ventaja. Yo creo que la ventaja que tenemos en Coahuila es que hay mucha inversión, hay desarrollo, hay crecimiento. Comunidades marginales las seguimos teniendo, quizás no como lo refleja en el país, pero creo que en Coahuila tenemos tantas oportunidades y tenemos tantas cosas que si no las aprovechamos nos va a pesar en un futuro. Entonces, ¿qué te podría decir yo? No hay en sí, no hay algo etiquetado para. O sea, aquí en Coahuila, si te piden más créditos en Piedras Negras, allá están los créditos. O sea, no va a ser una cuestión de decisión. Lo que yo sí te voy a decir es que los municipios, y ahora los que todos están en campaña, que lleguen a ser los alcaldes y las alcaldesas, pues creo que deberían de voltear al Infonavit como un aliado en el cual pueden encontrar un elemento fundamental y una responsabilidad que es la vivienda, y otro elemento también que es conocer un poco más las necesidades de sus propios habitantes para poder resolverlas de una manera integral y no solamente dejarlas a la deriva. Ok, ya para despedir, esto sí es el último tema. Es que es un tema bastante largo, ¿no? Da para mucho. Y bueno, hablando de investigar un poco la historia de Infonavit, también me topé con el iniciador de este modelo de vivienda multifamiliar, que es el ingeniero Ricardo Legarreta, que comenzó con una construcción en el Distrito Federal de aquellos tiempos. Y fue el primer modelo de vivienda comunal o vivienda social para los trabajadores. Después se retoma este modelo, él inspirado un poco en lo que sucedió en Rusia con los multifamiliares rusos durante la Revolución Bolchevique. Estos multifamiliares que se levantaron después de que toda la población del campo se va para las ciudades. Y urgía que existieran lugares donde vivir la gente. Entonces en Rusia se levantan estos multifamiliares. Acá los obreros vivían alrededor de las fábricas en condiciones poco dignos, ¿no? Entonces se hace el Infonavit. Ávila Camacho habla ya de hacer esta institución. Surge el Infonavit ya con Echeverría, pero bueno, para no hacerlo tan largo, este arquitecto Ricardo Legarreta
hablaba ya de lo que podría generar en las personas la repetición de formas en la arquitectura, los espacios pequeños. Uh-huh. Y como tú lo dices, Saltillo es un lugar en donde pues el Infonavit tiene presencia y donde, a ver, aquí la gente he tenido funcionarios que se enojan cuando les preguntan el tema de la salud mental porque me dicen, eso ni me toca a mí. Espérate, nos toca a todos Sí. y sobre todo algo tan importante como es la vivienda. En este aspecto ya desde Ricardo Legarreta lo veía como una crisis que se iba a venir con los trabajadores, el tema de la salud mental por vivir en espacios tan pequeños. Sí. ¿Tú ves alguna opción o alguna estrategia para que sea distinto o qué me podrías decir tú sobre este tema, por ejemplo? Claro que abres una caja de Pandora importantísima, o sea, que tiene que ver con lo que hablas de la salud mental, y vemos que es un tema recurrente en Saltillo y preocupante. Es un tema que mediáticamente se trata. Quizás no se trata con tanta información como necesitaríamos, porque creo que los avances son, pues quizás marginales, ¿no? O sea, no todos se animan todavía a tener una terapia, que por cierto lo recomiendo bastante y creo que eso es algo que quizás mi generación está empezando a experimentar un poco más. Uh-huh. En cuestión de vivienda, yo lo que considero es que se tome en cuenta que la vivienda se puede adaptar y puede sufrir cambios cuantos estos sean posibles y sean estructuralmente, porque ahí sí es fierros, piedras y es básicamente algo físico, ¿no? Uh-huh. Pero es algo en donde tenemos que entender que hay varios productos dentro de Infonavit que nosotros tenemos que seguir promocionando. Por ejemplo, el producto de Mejoravit, no solamente hablamos de un equipamiento de vivienda, que puede ser desde un aire acondicionado, que la misma temperatura puede hacer una gran diferencia en tu espacio y en tu salud, Uh-huh. hasta los colores, hasta inclusive adaptar un baño o adaptar un espacio de acuerdo a tus necesidades. Yo, por ejemplo, me pongo en los zapatos de un papá que tenga un hijo autista. Claro. Por ejemplo, ¿no? Imagínate. O sea, ¿cómo le hago yo para que el espacio en donde mi hijo o mi hija va a interactuar y va a desarrollarse, Uh-huh. pues ahí yo creo que podría voltear a ver qué opciones tienen en Infonavit con un Mejoravit, con un crédito que se llama Construyo, o inclusive al comprar su casa, tiene la posibilidad de que hay una parte que se llama Equipa tu casa, Uh-huh. que pueda irla adaptando. Y que puede ser el crédito de él o un crédito de algún familiar, que cómo podemos estar interviniendo. Nosotros brindamos, digámoslo así, los productos, brindamos las alternativas. Creo que sería muy interesante hacer una conjunción, por decirlo así, con expertos en la materia y expertas que nos digan, oye, los espacios más ventilados Uh-huh. son fundamentales, o los espacios, y eso, llevarlo no solamente o congeniarlo con los productos, sino llevarlo a la ley, llevarlo con nuestros diputados locales. Claro. ¿Por qué? Porque si bien los espacios pueden limitar, Uh-huh. hay lugares en donde los espacios quizás ya no se puede hacer vivienda más grande, pero sí se hace vivienda con iluminación. Uh-huh. Y la iluminación va directamente relacionada con el estado de ánimo y con cómo percibes tú la cuestión de tu relación con el entorno. Entonces, una vivienda que tiene todos los espacios cerrados, pues evidentemente no podría ser un espacio adecuado y quizás pueda generarte un estrés que a su vez, acompañado de una enfermedad mental, pues Claro. puede tener una consecuencia muy lamentable, ¿no? Entonces yo creo que es un tema en donde, como te digo, el Infonavit aporta, pero nos hace mucha falta escuchar y yo estaré muy atento de esto de personas que nos puedan, psicólogos, psicólogas, psiquiatras, que nos puedan hablar un poco de los espacios y a lo mejor eso adecuarlo. Yo genero contenido, me gusta mucho interactuar en redes sociales. De hecho, se las dejo aquí, que es Gustavo E. Díaz G en Instagram y Gustavo E. Díaz G 86 en TikTok. Me gustaría generar más de ese contenido, pero sí con la ayuda de expertos, ¿no? Porque ahí sí la verdad es que sí necesitamos mucho esa parte para poder decir, oye, un espacio iluminado, un espacio organizado, un espacio de tal color,
podría ayudarte a tener un estímulo positivo, un estímulo que te pueda ayudar, ¿no? Sí, sobre esto. Perfecto. Pues muchas gracias por estar aquí, Hombre, Gustavo. gracias a ti, La Cristian. neta, compártenos en tus redes entonces, Sí, porfa. claro. Gustavo E. Díaz G en Instagram, Gustavo E. Díaz G 86 en TikTok, que son las redes por lo general que más consulto. También por ahí estamos en Facebook como Gustavo Ernesto Díaz Gómez, ahí me pueden encontrar en redes. Lo que hago es compartir mucha información del Infonavit y sobre todo contestar muchas preguntas. Órale. Entonces ahí me ha entrenado, me ha ayudado mucho a tener esa interacción y ahí he aprendido mucho. Entonces pues yo también los invito a que aquí hagan sus comentarios. Estaré al pendiente para responderles. Perfecto, muchas gracias, Gustavo, y muchas gracias, banda. Ya saben que este podcast se trata de conversar de este tipo de cuestiones, y pues ahí déjenos sus comentarios, compártanos en sus redes y denle apoyo a este podcast para que vaya subiendo ahí, ¿sale? Muchas gracias y nos vemos la próxima semana, creo, no sé, pero ahí nos vemos. Hasta luego.